12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora vía telemática al doctor Iván Ayabaca, director médico del Hospital General San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, doctor Ayabaca? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Cómo está al momento la situación en el Hospital San Francisco del IES, ubicado al norte de la ciudad? Esto en cuanto a casos de COVID-19. ¿Ustedes atienden casos de COVID-19? ¿Han tenido un incremento como se ha registrado en todas las otras casas de salud que tienen este tipo de dolencias? Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Licenia. Sí, muchas gracias. En efecto, desde el inicio del año, hablemos desde el 3 de enero, el 1 de enero, desde ya, pues obviamente hubo un pico de contagios y eso hizo que la demanda de pacientes ya con diagnósticos de COVID, por un lado, o sintomáticos respiratorios, pacientes sospechosos de tener la infección por COVID, haya aumentado de forma exponencial. El escenario es que durante el mes de diciembre o antes se tenía entre 10 a 30 pacientes por día en esta área de contingencia viral que acá en el hospital nunca la cerramos, pero ahora el escenario es que se atienden entre 200 a 250 pacientes al día, sintomáticos respiratorios y que lógicamente vienen en busca de atención y definir la posibilidad de que sean portadores del virus de SARS-CoV-2, ¿no? ¿Usted atribuye también este incremento, como se escucha a través de los expertos, a los feriados y a digamos que al descuido de la ciudadanía durante estos días festivos de diciembre? ¿Este incremento ha sido significativo en cuanto a lo que han tenido en el mes de noviembre y los anteriores, por ejemplo? Sí, por supuesto. Aquí hay dos factores, ¿no? Un factor biológico propio del virus, que es la variante Omicron, que obviamente su contagiosidad, o sea, el índice de que cuántos pacientes o personas esta cepa puede infectar. En las otras cepas, en la Delta y las otras, decíamos que de 3 a 4 pacientes de un grupo de 10 se infectan. Esta variante, en cambio, de un grupo de 10 personas, potencialmente 8 personas se van a infectar. Eso hace que si juntamos nosotros las aglomeraciones, eh, precisamente en el mes de diciembre, las aglomeraciones o reuniones familiares que tuvimos por Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Año Viejo, pues indudablemente generaron pues que esta transmisibilidad del virus se potencie, o sea, mucho más fácil. Y que si hacemos nosotros el escenario de que su periodo de incubación es hasta 2 semanas, haciendo números los del 25, pues hasta el 10 de enero, los del 31, 1, 2 o 3, hasta 17, 18. Pero claro, se convierte en un círculo, ¿no? Las personas que cenaron el 31, vamos a decirlo así, fueron a trabajar el primero y el 2, potencialmente ya estaban infectadas, fueron a su núcleo de trabajo y se disemina la infección. Eso ha hecho pues que no solo el Hospital San Francisco del IES, sino que todas las unidades del IES hayan tenido que reorganizar su contingente y obviamente reorganizar o reactivar las áreas de atención de COVID. En el caso en particular del Hospital San Francisco, reaperturamos una área de hospitalización de pacientes COVID con una capacidad para 10 camas. Hemos obviamente también estamos dando la atención ambulatoria o de pacientes con casos leves, pero que requieren atención en el área de triage o contingencia respiratoria, que como le menciono, son entre promedio 250. De estos pacientes que acuden al hospital, el índice de positividad cuando hemos realizado pruebas oscilan entre el 51 hasta el 63%, dependiendo de los días. ¿Qué quiere decir? Que uno de cada dos pacientes que acuden al centro de evaluación, pues potencialmente son pacientes que sí tienen infección por COVID. Afortunadamente, estas variantes dan casos leves, síntomas como dolor de garganta, fiebre, dolor muscular, articular, pero que no ameritan hospitalización. No hay un compromiso de vía respiratoria baja o neumonía. Esto se hace en el momento de la evaluación que se hace en la consulta, pues se evalúa los signos vitales y uno de los importantísimos es verificar la saturación, la cantidad, cómo oxigena ese paciente. Si tiene una saturación disminuida a menos del 90%, ese paciente requiere hospitalización, soporte de oxígeno y obviamente toda la temática de un paciente hospitalizado por COVID. Al momento, en esta casa de salud, doctora Yavaca, ¿cuántas personas se encuentran hospitalizadas por casos de COVID? ¿Hay casos también de otros pacientes que hayan tenido que pasar a unidades de cuidados intensivos? ¿Disponen de este tipo de cobertura en el Hospital San Francisco? La capacidad instalada del San Francisco es de 10 camas de hospitalización. No tenemos una área de UCI COVID, el hospital no dispone al momento de eso. Dentro de estas 10 camas de hospitalización tenemos dos espacios de paciente de manejo crítico, donde hay ventiladores, soporte de oxígeno, para dar una hospitalización de corta estancia hasta, obviamente, que este paciente
ya estabilizado sea transferido a una unidad que cuente unidad de cuidados intensivos. En el caso de la organización del IES, el hospital IESUR es el hospital de referencia y es obviamente hacia donde nosotros transferimos a los pacientes. Y cuando no se logra la transferencia porque está saturada la unidad de cuidados intensivos del IESUR, pues se apertura la transferencia a clínicas de convenio exclusivamente en estos pacientes críticos, ¿no? Que ameritan cuidados intensivos. Ahora, de esto, ¿hay el personal suficiente, el personal médico en todas sus instancias, así como el equipamiento y los insumos para atender un promedio de 250 pacientes al día? Bueno, hemos tenido que movilizar recurso humano, hemos tenido que hacer expansión de las áreas de triage. Usted habrá visto, pues obviamente, que son instalaciones donde se aplican carpas de campaña, donde se adaptan, obviamente, condiciones como para hacer una consulta rápida y, obviamente, dar la atención oportuna a los pacientes. En la actualidad, sí, nosotros contamos alrededor de con 4 médicos de forma permanente en el horario de 7 de la mañana hasta 3 de la tarde y hacia más en la tarde, bueno, se reduce la cantidad de personal. Sin embargo, obviamente, por más que nosotros sigamos poniendo más equipo o más talento, pues la cantidad de pacientes que acude obviamente desborda nuestra capacidad operativa. Y a eso tenemos que añadirle otro factor, el factor de que el proceso infeccioso, el personal de salud, los trabajadores de salud, tanto médicos, enfermeras, paramédicos, incluso el personal administrativo del propio hospital, pues también se enferma y tiene que tener su periodo de reposo y aislamiento, lo que conlleva a disminuir la capacidad operativa del hospital, indudablemente. Doctora Yavaca, la ministra de Salud decía que esperaban que ya durante finales de esta semana comience a verse una especie de meseta. Por la cantidad de pacientes que ustedes están recibiendo, ¿se puede considerar que va a ser así el escenario o no? ¿O cree usted que este pico va a seguir manteniéndose por algunos días más? Bueno, los cortes epidemiológicos, las experiencias previas en otras latitudes geográficas del mundo, habla de que sí, se va a ver un periodo de más o menos 4 semanas, es decir, un mes, en el que tendremos un incremento sostenido de los casos y a partir de la tercera para entrar a la cuarta semana irán disminuyendo la fase en meseta que se dice y luego progresivamente a partir de la quinta semana disminuirán. Eh, bueno, si ha sido un incremento exponencial. Esta semana pienso que estamos estabilizándonos en la cantidad de pacientes que acuden buscando su tratamiento, pero indudablemente no dejan de ser un gran volumen de pacientes, una gran cantidad de pacientes que sí ha saturado la capacidad hospitalaria de atención ambulatoria o por consulta externa de casos leves. Más afortunadamente, aún no ha saturado la capacidad hospitalaria de aquellos pacientes moderados que requieren hospitalización por oxígeno y también sí ha llegado a saturar la capacidad instalada de unidades de UCI. En proporción, nosotros de los pacientes de 100 que han salido positivos, vamos a decir que entre 6 a 8 pacientes requieren hospitalización. Entonces vamos a decir que un 5-8% requerirían hospitalización. Y de esos potencialmente, de estos 100 pacientes, probablemente menos del 1% requieren UCI. Por poner un escenario, en estos 21 días de enero, nosotros hemos tenido 5 pacientes en lo que va de todos estos días que requerían UCI. Entonces, por eso es que la tasa y la vacunación que se ha ejercido en nuestro país ha contribuido que afortunadamente la tasa o los índices de hospitalización no estén saturados, pero obviamente la cantidad de casos leves de pacientes obviamente está muy, muy disparada, incluso son tasas mayores a las que previamente tuvimos en la pandemia en los peores momentos, ¿no? Complicada la situación, doctor. Y de este grupo de personas que normalmente, o que diariamente, perdón, va a recibir atención en la Casa de Salud del IES, en General San Francisco, en Carcelén, si usted lo puede dividir por edades, ustedes pueden apreciar si es gente más joven, gente de la tercera edad, son niños. ¿Puede comentarnos algo al respecto, por favor? Bueno, los niños son el menor porcentaje. Las características biológicas del virus hacen que sea más agresivo en los niños. Sin embargo, en relación a los meses pasados, sí hay un incremento en relación a la cantidad de niños que presentan síntomas, incluso hospitalización o UCI, pero sí ha incrementado el porcentaje. De ahí los porcentajes son variables, pero sí sobre los 40 años vamos a presentar pacientes que obviamente presentan mayor complejidad de síntomas y vamos a decir que aquellos pacientes que requieren hospitalizarse, si son pacientes que superan la quinta, sexta década de la vida y que tienen comorbilidades, o acaso tienen ya bronquitis crónica, o acaso son diabéticos,
o son hipertensos, o son obesos, o tienen alguna otra enfermedad debilitante como un cáncer o un tratamiento de quimioterapia, que hace que esa base biológica del paciente, aunado a la infección viral, pues obviamente descompense y complique los casos. Al ser el Hospital General San Francisco una dependencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿atiende solo a pacientes en casos de COVID que sean afiliados al IES o están atendiendo cualquier tipo de paciente que requiera de la atención médica? O sea, indudablemente por ley constitucional, todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, estamos en la obligatoriedad de brindar los servicios de salud, y más aún si son servicios de emergencia. Sin embargo, obviamente los escenarios son que los sistemas de atención están colapsados y a decir, el ministerio nos tiene una ventaja porque tiene una atención primaria bastante fuerte, es decir, tiene una red de centros y subcentros del Ministerio de Salud, lo que hace que los pacientes que no son asegurados pues prefieran acudir a los centros donde van a tener menos tiempos de espera, obviamente para ser atendidos. Si hablamos de proporciones, si el IES tiene unidades hospitalarias y ambulatorias para atender a los pacientes o ciudadanos que tienen COVID, que son nuestros afiliados. El Ministerio de Salud, pues obviamente nos triplica en número los centros de salud o subcentros que potencialmente brindan atención a los pacientes que obviamente no son de la seguridad social. Doctora Yavaca, en el caso de los pacientes que no requieren hospitalización, ¿qué tratamiento reciben? Y luego les hacen algún tipo de seguimiento o ya van, los atienden, los recetan y se acabó ahí. Si hay seguimiento para ver cómo van evolucionando. O bueno, el seguimiento no depende del criterio médico, ¿no? Vamos a hacer el escenario que es un caso de COVID leve, casi asintomático o pausisintomático, síntomas muy sutiles que sí los tiene, la enfermedad puede ser así. Entonces, este paciente va a recibir su tratamiento, que es un tratamiento sintomático, y obviamente se dará un periodo de reposo y aislamiento, y posterior a ello su reintegro. No necesariamente estos pacientes, por su característica de la enfermedad, requieren un seguimiento posterior. Indudablemente aquellos pacientes que tengan síntomas mayores o que tengan persistencia de síntomas pueden ser reevaluados, pero por norma, un paciente leve no debería tener una reevaluación. Vamos a hacer de cuenta que es un síndrome gripal por virus de la influenza. Usualmente ese modelo de atención en el que tú le das un tratamiento inicial por 3 o 5 días, obviamente sabemos que en ese lapso de tiempo el virus ya va a dejar de ejercer su afectación biológica y el paciente va a recuperar prácticamente su estatus normal biológico. Entonces, el paciente leve no requeriría, biológicamente hablando, de una nueva evaluación. Los pacientes que acuden hasta el Hospital San Francisco y que no tienen síntomas fuertes, como usted dice, no requieren hospitalización, pero sí aislamiento, ¿cuál es el procedimiento que deben hacer, por ejemplo, para validar los días de reposo, 2, 3, 4, lo que estime el médico que lo atiende, para validarlo en el IES? O sea, hay dos escenarios, ¿no? Los pacientes que los emite el IES no requieren una validación. Te estamos viendo, evaluando aquí en la unidad del IES, entonces en el proceso de ejecución de la parte de llena de datos, nosotros tenemos el tiempo para certificar cuánto el IES te está otorgando de reposo o de aislamiento o de ambos, ¿no? Porque pueden ser esos tres escenarios. Entonces el paciente no tiene que hacer nada más que presentar su certificado en su sitio de trabajo. Ahora, el otro escenario, aquellos pacientes que acudieron a recibir su atención, obviamente, en los prestadores privados de salud, llámese consultorios, clínicas, etcétera, o seguros privados incluso, pues el momento que les emiten el certificado, tienen dos opciones. Si el tiempo de reposo, ¿no es cierto?, es de 1 a 3 días, ese paciente no necesita registrar presencialmente o acudir a ninguna dependencia del IES para registrar. Simplemente ingresa a una página web, ¿no es cierto?, www.ies.gov.es, y hay una opción donde puede subir su certificado de reposo y obviamente siguiendo las indicaciones, que es un software amigable, no es complejo, va a convalidar su certificado cuando es de 1 a 3 días. Es decir, vamos a poner el ejemplo, el paciente es evaluado hoy en un consultorio privado que estamos fecha 21, le emite el certificado por el día 21, 22 y 23. Ese paciente se mete a la computadora, ingresa a la página web y convalida su certificado. No necesita absolutamente hacer ningún otro trámite más. Eso obviamente la página web lo convalida directamente. Aquellos pacientes a quien se les otorgue de 4 días o más de reposo deben hacer, ¿no es cierto?, la convalidación del certificado médico. Hay también una aclaración. Si el paciente está con COVID, lógicamente le estamos dando aislamiento y reposo
No es el paciente quien debe acudir a la dependencia del IES a hacer esta legalización o convalidación del certificado médico. Puede ser cualquier familiar, cualquier allegado, cualquier persona. Ponemos el peor ejemplo, ¿no? Si yo tengo un mensajero dentro de mis ámbitos, puedo mandar a un mensajero, obviamente, con el certificado médico, con la prueba positiva para COVID, antígeno o PCR, que son las pruebas que validan, y obviamente los datos de él, una copia de la cédula para verificar los datos, y esa persona hace la convalidación. No necesita autorizar a una tercera persona ni nada. Acude la persona con los documentos habilitantes y obviamente ahí hay dos fases también. Una, la recepción del certificado médico que lo hace un personal administrativo, donde verifica que la estructura del certificado médico sea la adecuada, que conste con la fecha, obviamente, a la que fue emitida, que sean los nombres y apellidos del afiliado, que el número de cédula sea el adecuado, que conste, pues obviamente, los días en números y letras que están otorgando el reposo o de aislamiento, que conste el diagnóstico específico de COVID-19 virus identificado con prueba positiva y el código el 610 que llamamos que el Código Internacional de Enfermedades, obviamente que esté firmado, ¿no es cierto?, que esté sellado por el médico y que en el certificado donde está enviando el profesional estén los dos nombres, sus apellidos y su código habilitante para ejercer medicina, que es el número de cédula otorgado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Y hay algún tiempo límite para hacer este trámite en el caso de las personas que tienen más de 4 días de Sí, aislamiento o de reposo? eso es importante. El plazo que tenemos es hasta 8 días después de terminado el reposo. El mismo ejemplo que habíamos puesto, hoy vemos a un paciente, le otorgo, se me ocurre 5 días de reposo, quiere decir que este paciente va a ir del 21 al 25 con reposo y aislamiento. Entonces, él tiene 8 días a partir del 25, es decir, hasta el 31, hasta el 1 de febrero para presentar o formalizar su certificado en cualquier dependencia del IES. Y probablemente allí ya el paciente ya no sea infeccioso y no habrá riesgo para la población. Quizás una recomendación es que no espere hasta el 8.º día. El reglamento nos dice que el IES como tal tiene 72 horas para convalidar ese certificado, pero sucede que un buen porcentaje de los certificados están mal elaborados, ¿sí?, por el profesional que otorga el certificado, no cumple con todos los requisitos que estamos solicitando. Vamos a decir que a veces hay errores en el diagnóstico, errores en el código, errores en la fecha de elaboración, a veces en el momento de digitar quizás cambiaron un número de cédula. Eso lastimosamente, aunque parezca un detalle tan simple, invalida, no hace que ese certificado sea válido. Entonces, a las 72 horas que viene el usuario a retirar su certificado, recién le podemos estar diciendo, mire, hay estos errores, tiene que volver a presentarlo. Y si es que no está en el periodo de los 8 días después de haber terminado su reposo, pues obviamente ya es extemporáneo y hay que hacer otro trámite mucho más complejo de habilitación de ese certificado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Para sintetizar, las personas que han sido atendidas directamente por un dispensario del IES no tienen que validar su certificado, pero las personas que han sido atendidas por médicos privados, ahí sí hay que validar el certificado para que sea recibido en sus respectivos lugares de trabajo. ¿Es así? Así es, ajá, Muy así. bien, muchísimas gracias, doctor, siempre por su información muy útil el día de hoy y esperemos que con lo que nos ha contado, pues también hay un poco más de colaboración en cuanto a la gente para que se cuide y para que no sature los sistemas de salud, como en el caso del Hospital General San Francisco, que usted decía que están recibiendo 250 pacientes aproximadamente diarios solo por problemas respiratorios. Es verdad esa cifra, ¿no? Es así, eran Sí, 250. así es. Y sí, quiero hacer la recomendación porque nos han dado casos de que hay médicos ocupacionales de la empresa. O sea, la empresa tiene un médico que puede tranquilamente emitir los certificados. No tiene que decir yo lo evalúo, le doy el reposo y vaya que le evalúen nuevamente en el IES y le den su certificado. Ese certificado que emite cualquier médico, y más aún el médico ocupacional de la empresa, tiene que pasar ya el proceso de convalidación. Muy bien, muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Iván Ayavaca, director médico del Hospital General San Francisco del IES, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Una buena tarde.